Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Lorena Vizcarra Reyes y actualmente estoy estudiando la licenciatura en idioma inglés en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la UPAP. ¿Ok? Hago este video para presentarles el tema Humanismo y debate de la modernidad, ¿ok? Que incluye los temas como pensamiento moderno, crisis de la modernidad y modernidad y globalización. ¿Ok? Hago este video también como un requisito para aprobar el segundo parcial de la materia de filosofía del pensamiento. ¿Sí? En este video lo que haré es un recorrido por los temas que ya les mencioné, hablaré sobre sus características y lo que han aportado al mundo, y al final daré las conclusiones de lo que he obtenido de estos temas. ¿No? Les voy a compartir pantalla para apoyarme de unas slides que hice en Miro. ¿Sí? El primer tema que les quiero comentar se llama pensamiento moderno. ¿Sí? ¿Qué es el pensamiento moderno? El pensamiento moderno es una corriente filosófica que surgió con el cúmulo de situaciones y hechos de distinta naturaleza y que sentó las bases para que pasara a reconocerse la ciencia moderna. ¿Ok? Eh, el pensamiento moderno incluye cuando el hombre logra la libertad y sobre todo obtiene una conciencia religiosa libre. ¿Ok? Diversos autores lo llaman emancipación humana. En esta corriente filosófica también se caracteriza porque se dan pensamientos avanzados. Recuerden que veníamos de una época del teocentrismo donde todo estaba centrado en el universo de Dios. ¿Ok? Ah, esta corriente filosófica también se da por las necesidades de igualdad y derecho que buscaba el hombre. Es decir, el hombre quería romper esa ideología donde fuimos creados solo a imagen y semejanza de Dios y que este era el único que daba las respuestas mediante la fe en él. ¿Ok? El pensamiento moderno se dice que tiene tres características principales. Se llaman objetivismo, positivismo y predicción. ¿Qué quieren decir estas características? El objetivismo lo que nos quiere decir es que se podían describir los fenómenos de manera independiente de quién hacía las descripciones. ¿Ok? Ahora, la otra característica es el positivismo. El positivismo nos permitía poder identificar leyes o generar reglas generalizables que gobernaran estos tipos de fenómenos que queríamos estudiar. Y la última característica se llama predicción. ¿Sí? La predicción, como su nombre lo dice, es la capacidad de poder conocer o devenir el futuro. ¿Ok? Cuando ya conocíamos estas leyes que regían la dinámica de los fenómenos, así podíamos conocer sus condiciones iniciales y sus condiciones finales. ¿Sí? Estas características del pensamiento moderno, ¿ok?, nos permitieron a los humanos o a los individuos obtener múltiples roles, es decir, podíamos ser capaces de varias cosas y también nos permitió una visión de desarrollo. ¿Sí? El segundo tema que les quiero comentar se llama la crisis de la modernidad. ¿Sí? Para abordar este tema, primero les quiero decir los conceptos que engloba este título, ¿no? Primero, el crisis. Eh, Crisis se refiere a un cambio profundo y de consecuencias importantes y que típicamente se considera malo o difícil. ¿Ok? Y modernidad es un término que hace referencia a un nuevo tipo de sociedad que surge a partir de las grandes transformaciones producidas en Europa y América del Norte, que culminaron con las revoluciones industriales y democráticas que iniciaron a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ¿Sí? En otras palabras, la crisis de la modernidad es un proceso histórico que se considera que se desencadenó por el capitalismo y sobre todo por la falta de valores. En esta etapa, la sociedad entró en una constante actualización, en unos constantes cambios de valores, de conocimientos, de comportamientos, de contextos culturales y de fenómenos sociales. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los cambios que se dieron en la crisis de la modernidad? Existen muchos, yo les voy a decir los que yo considero los más importantes. En primera es la soledad del individuo, es decir,
no existe apoyo entre los humanos. ¿Ok? Otra crisis es que el humano busca huir de la realidad y por lo tanto refugiarse en las diferentes drogas, como el alcohol, el tabaco, otras drogas ilegales. ¿Ok? En la crisis de la modernidad también se da el sufrimiento de estados mentales alterados, es decir, podemos tener a lo mejor estrés, alucinaciones. ¿Ok? Ahora, otra de las características o de los problemas que se generan por la crisis de la modernidad es que la riqueza global, como proviene de una etapa del capitalismo, es que la riqueza global no está distribuida equitativamente, ¿ok? Solo se concentra en una que se llama clase dominante, ¿ok? Este, Otro cambio que surgimos en la crisis de la modernidad es que la sociedad pasó de ser industrial a una sociedad superindustrial. Es decir, hubo mucho cambio tecnológico y todo ese cambio tecnológico, su único interés era económico. ¿Ok? Respecto a las personas, la crisis de la modernidad también hace que tengamos mucha incertidumbre en la religión y una falta de valores. ¿Ok? Y el cambio más importante o el cambio más grande que existe en la crisis de la modernidad es la expansión del capitalismo, ¿ok? Lo que conlleva a la desigualdad de la riqueza. ¿Ok? El tercer tema se llama modernidad y globalización. ¿Ok? Modernidad y globalización, aquí vamos a desarrollar lo que es el cambio de mentalidad, los cambios sociales y culturales. ¿Ok? En este tema vamos a explicar cómo se ha permitido el crecimiento del mundo y a la vez se han fortalecido las economías de diversos países. ¿Ok? Esta relación nos ha permitido el encuentro de culturas, nos ha permitido la autorreflexividad, el aumento de la organización e interconexión, pero a la vez ha hecho a los individuos alejarse del medio familiar y también que estemos rodeados de contaminación ambiental y sobre todo que exista mucha desigualdad de poderes. ¿Ok? Ahora, eh, dentro del tema modernidad y globalización, ¿ok? También me gustaría todos los tipos de cambios que han ocurrido dentro de este tema, ¿ok? El primero es la globalización tecnológica. ¿Esto qué quiere decir? Estamos en una era sumamente digital. Tenemos facilitación de medios, transacciones financieras, a través de un simple celular podemos hacer muchas actividades que en otras épocas no se podían hacer. Existe también la globalización económica, es decir, los países están interconectados para hacer sus actividades, ¿ok? Se permite el libre comercio, pero a la vez se permite el libre comercio y se da una disminución de aranceles, pero a la vez se llega a dar el abaratamiento de los productos, el abaratamiento del transporte y sobre todo la privatización de algunos productos. ¿Sí? El otro tipo de globalización es el político. ¿Ok? El político se refiere a que todos estamos controlados migratoriamente, ¿ok? O sea, a pesar de que estamos unidos, no podemos tener ese libre acceso de transitar de un país a otro. Se requieren políticas migratorias. ¿Ok? Esto también hace que se creen clases sociales, ¿ok? Y que la educación no sea igual para todos, por así decirlo. ¿Ok? Ah. En lo político también se dan los cambios que les decía anteriormente de que la democracia se está generalizando. Es decir, prácticamente se desea que todo el mundo exista la democracia. Otro de los tipos de globalización que existe es el social. ¿Ok? El social se refiere a que estamos invadidos de redes sociales. ¿Ok? Y cualquier comunicación, o sea, cualquier medio de comunicación es masivo. Ya no existen los medios de comunicación privados. ¿Ok? Es decir, todos tenemos alcance a demasiada información, aunque no toda esa información tenga que ser verdadera o correcta. ¿Ok? Otro tipo de globalización se conoce como crímenes. ¿Ok?
con toda esta era digital, los cambios, los alcances, a la vez también esto nos ha llevado a tener crímenes que en algún momento a lo mejor no tenían ese alcance en otras etapas, como la prostitución, la pedofilia, el tráfico de drogas, tráfico de animales, lavado de dinero, paraísos fiscales. ¿Ok? Y el último tipo de globalización es la globalización cultural. ¿Ok? Este tipo de globalización yo la considero buena porque es el intercambio y el enriquecimiento folclórico, ¿ok? Que tenemos entre las distintas culturas que componen todo el mundo. Ujú. Bueno, ya que hice el recorrido por estos tres temas, lo que les puedo decir es qué deja para mí, ¿no? Bueno, este, para mí estos temas me dejan ver cómo, o sea, me asombra cómo los seres humanos hemos evolucionado, ¿no? O sea, hemos estado hemos dejado de estar sometidos a una ideología, ¿ok? Nos hemos puesto a usar la razón extremadamente para todo, ¿ok? Y siempre estamos buscando comprobar los fenómenos de manera científica, ¿ok? Que lo considero correcto, ¿ok? Para que no existan, este, verdades que nos puedan llevar a cometer, o sea, a hacer cosas que no serían las correctas, ¿ok? También es algo de admirar cómo estamos interconectados, cómo, o sea, uno puede eh, conocer otro país sin necesidad de llegar a él o hacer uso de las tradiciones y costumbres de otro lado sin que nosotros pertenezcamos a esa cultura, ¿ok? Pero a la vez siento que también tiene un lado negativo, ¿ok? Porque creo que la falta de valores esenciales, ¿ok? Se ha perdido, ¿sí? Siempre estamos entre los países, entre la gente, entre los humanos, siempre estamos con algún tipo de guerra, ¿ok? Eh, vemos como o sea, en algunos lados hay demasiada riqueza y volteamos al otro lado y vamos a ver la extrema pobreza. O sea, esa desigualdad es también algo que me asombra, ¿no? Y algo también que me asombra es que todo tiene un interés sumamente económico. ¿Ok? Eso es algo que deja para mí estos temas. Espero que les haya gustado la explicación de la unidad 2 y nos vemos para mi siguiente examen. Gracias por escucharme.